Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Las vamos a utilizar en el próximo video, donde vamos a hacer una planta de violas. Hay tres diferentes tamaños de hoja. La hoja más pequeñita tiene 2 centímetros, sin contar el tallo. Luego la hoja mediana tiene 5 centímetros y la hoja más grande tiene 6 centímetros. Las hojas son muy fáciles de realizar, tienen una sola vuelta. Necesitamos hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable y tijeras. Para hacer una planta necesitamos 4 hojas de cada tamaño. Vamos a empezar por la hoja más grande. Formamos el primer punto. Y hacemos 15 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, primero por un lado y luego por el otro lado, pero también vamos a añadir un alambre para que la hoja guarde la forma. El alambre tiene que tener un poquito más, tiene que ser un poquito más largo que las cadenetas, más o menos 2 o 3 centímetros, doblado. Entonces colocamos el alambre junto con la vuelta entre el ganchillo y la hebra. Vamos a empezar en el segundo punto contando desde el ganchillo y ahí hacemos un punto bajo. Ahora un punto alto, hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Un punto alto, entonces echamos una hebra al ganchillo. Primero cogemos la hebra por debajo del alambre y luego por encima. El alambre se queda dentro. Un punto alto, otro punto alto, echamos una hebra, en el siguiente punto hacemos otro punto alto. Ahora un punto doble alto, echamos 2 hebras. Otro punto doble alto, primero por debajo del alambre, sacamos un punto y ahora por encima del alambre cerramos primero 2, luego 2 y los 2 últimos puntos. Ahora un punto alto, echamos una hebra. Un punto medio alto, echamos una hebra. Y cerramos los 3 puntos juntos. Ahora un punto bajo. Otra vez un punto medio alto, echamos una hebra, sacamos un punto por debajo del alambre y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Ahora un punto alto, un punto doble alto, echamos 2 hebras,
Otra vez un punto alto, echamos una hebra, un punto medio alto, y ahora nos queda un punto. En este punto, primero vamos a hacer dos puntos bajos. En el mismo punto. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo en el mismo sitio, doblamos un poquito más el alambre, y ahora vamos a hacer otros dos puntos bajos en el mismo sitio, pero ya vamos a ir girando la labor para trabajar por el otro lado. Entonces, en el mismo sitio, la hebra llevamos junto con la vuelta y con alambre, así la escondemos. Un punto bajo y otro punto bajo más en el mismo sitio. En el último punto de la cadeneta tenemos 4 puntos bajos. Y ahora ya en el siguiente punto hacemos un punto medio alto por el otro lado de la cadeneta. Un punto medio alto, ahora un punto alto, un punto doble alto, echamos 2 hebras, un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, otro punto doble alto, un punto alto, otro punto alto, y un punto bajo. Ahora colocamos la hoja. Antes de cerrar la vuelta vamos a juntar los dos alambres, los dos extremos, así que los cruzamos primero y giramos alrededor. Bajamos como 1,5 centímetros, de momento lo dejamos así y volvemos a la vuelta. Tenemos la hebra por detrás del alambre. En el primer punto de esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora, por detrás del alambre, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo cortamos un poco largo y sacamos el punto. Ahora el alambre podemos cubrir con cinta de floristería o con el mismo hilo. Entonces enrollamos el alambre, pasamos entre los alambres, giramos una o dos veces más, seguimos enrollando y otra vez pasamos entre los alambres, otra vez giramos y aquí hacemos un nudo. Giramos cruzamos las hebras y las
cerramos en el alambre. Cortamos el hilo. Para hacer la planta de violas vamos a necesitar 4 hojas de cada tamaño. Ahora vamos a hacer la hoja mediana. Formamos el primer punto y hacemos 12 puntos de cadeneta. Y aquí también, antes de empezar la primera vuelta, vamos a colocar el alambre junto con la vuelta. Este alambre también tiene que ser un poquito más largo que las cadenetas, igual que el anterior. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y ahí hacemos un punto bajo. En el segundo punto hacemos un punto bajo. Ahora un punto alto, echamos una hebra al ganchillo, en el siguiente punto hacemos un punto alto. Otro punto alto, echamos una hebra. Y un punto alto más, son 3 puntos altos seguidos. Ahora un punto medio alto, echamos una hebra. Un punto bajo. Otra vez un punto medio alto. Un punto alto. Otro punto alto. Aquí tenemos 2 puntos altos seguidos. Ahora un punto medio alto. Y aquí también nos queda un punto. En este punto también vamos a hacer 4 puntos bajos. Primero hacemos 2 puntos bajos. Doblamos el alambre, bajamos para que quede bien pegadito a las cadenetas y giramos un poquito la labor y por el otro lado, en el mismo sitio, hacemos otros 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Un punto alto. Otro punto alto. Un punto medio alto. Un punto bajo. Un punto medio alto. Ahora 3 puntos altos seguidos. Un punto alto, otro punto alto y un punto alto más. Y un punto bajo.
Y aquí igual, primero colocamos el alambre. Ahora juntamos los dos alambres, los dos extremos. Giramos unas cuantas veces. Y ahora cerramos la vuelta. La hebra tenemos por detrás del alambre. En el primer punto hacemos un punto deslizado. Y ahora, por detrás del alambre, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Y ahora enrollamos el alambre, pasamos el hilo entre los dos extremos, giramos otra vez unas cuantas veces y seguimos enrollando. Y otra vez pasamos entre los alambres, giramos otra vez, hacemos un nudo y cortamos el hilo. Estas son las dos hojas que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer la última hoja, que es la más pequeñita. Formamos el primer punto. Hacemos 6 puntos de cadeneta. Y aquí también vamos a colocar un alambre. El alambre también es un poquito más largo que la cadeneta. Colocamos el alambre entre el ganchillo y la hebra. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y primero hacemos un punto bajo. Ahora un punto alto, echamos una hebra en el siguiente punto, otro punto alto, un punto medio alto, y aquí nos queda un punto. En este punto también vamos a hacer 4 puntos bajos. Primero tejemos 2 puntos bajos, 1 y 2, doblamos el alambre, le colocamos bien y ahora pasamos al otro lado y hacemos otros 2 puntos bajos en el mismo sitio. Esta parte hacemos igual en todas las hojas. 4 puntos bajos en el último punto de la cadeneta. Y ahora un punto medio alto en el siguiente punto, 2 puntos altos seguidos, echamos una hebra, hacemos un punto alto, echamos la hebra, hacemos otro punto alto. Y ahora un punto bajo. Y terminamos la hoja igual que antes. Primero juntamos los dos extremos. Ahora cerramos la vuelta con el hilo por detrás del alambre. Un punto deslizado. Y ahora por detrás del alambre hacemos un punto de cadeneta. Y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto y cubrimos el alambre.
Y así queda la última hoja. Esta es la anterior, la hoja mediana, y la primera que hemos hecho, la más grande. Así ya tenemos los tres diferentes tamaños. Para hacer la planta de violas tenemos que hacer 4 hojas de cada tamaño. Y en el próximo video vamos a hacer la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.